Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Ciencias Naturales, quinto grado, bloque 4. Tema 1. La propagación del sonido y la audición. Durante el desarrollo de este tema relacionarás la vibración de los materiales con la propagación del sonido y a esta última con la audición. También reconocerás la importancia de evitar sonidos muy intensos. Página 105 a 111. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con el tema 1, la propagación del sonido y la audición. Los seres humanos vivimos rodeados de sonidos. Podemos escuchar la caída de la lluvia, el canto de algunas aves, el sonido de una campana, de instrumentos musicales y hasta el zumbido de un mosquito. Algunos organismos como los murciélagos emiten sonidos que les permiten cazar y alimentarse, y las ballenas se comunican mediante una especie de cantos que se pueden escuchar bajo el agua y a grandes distancias. Seguramente has escuchado la sirena de una ambulancia. ¿De qué depende que la escuches de manera fuerte y clara? De la cercanía de la ambulancia y del lugar en que nos encontremos. También depende de qué tan fuerte es el sonido, qué tan cerca estoy del lugar donde sale y si mis oídos están sanos. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el sonido y cómo se produce? El sonido se produce mediante ondas que emiten los cuerpos sólidos al tocarse entre sí, es decir, producen vibraciones en la materia generando ondas que se propagan en el aire y que nos permiten oír los sonidos. En la página de su libro de texto, parte superior izquierda, podemos visualizar la imagen de un reproductor de música y video con gran capacidad de almacenamiento. Es este. También podemos visualizar la imagen de una ballena jorobada en el Golfo de California, parte inferior derecha de la página de su libro de texto. Continuamos. Oído externo. Lo podemos visualizar en la imagen, parte superior de la página de su libro de texto. Transmisión de sonidos en sólidos. Mide, comprueba y distingue. Materiales. Un reloj mecánico en el que se escucha el segundero. Una regla de madera o plástico de 30 centímetros. Trabajen en equipo. Identifiquen el sonido del segundero. Ahora uno de ustedes colocará el extremo de la regla que marca el 0 cerca de su oreja. Otro compañero pondrá el reloj en el otro extremo. El primero tratará de escuchar el sonido del segundero. Si no lo escucha, el otro compañero le acercará poco a poco el reloj a su oído sin despegarlo de la regla e irá anotando las distancias hasta que el primero lo pueda oír. Completen la siguiente tabla y marquen con una palomita la calidad del sonido en cada distancia. En relación con los resultados de la tabla, contesten las siguientes preguntas. Visualicemos nuestra tabla. La tenemos en pantalla. Las distancias y la calidad del sonido. Si la calidad es clara y fuerte, claro y débil, distorsionado y débil o no se escucha. A 30 centímetros de distancia, la calidad del sonido no se escucha. A 25 centímetros de distancia, la calidad del sonido es distorsionado y débil. A 20 y 15 centímetros es claro y débil. A 10 y 15 centímetros es claro y fuerte. Una vez visualizada nuestra tabla, regresamos y contestamos las preguntas. Si hubieran empleado una regla de metal, ¿creen que sus resultados habrían sido iguales o diferentes? Diferentes, porque el plástico no conduce el sonido igual que la madera. ¿Qué permitió que el compañero escuchara el sonido del segundero? La vibración que percibió a través de la regla permite que oiga el sonido del segundero. El sonido se transmitió a través de la regla. Entre equipos comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno una conclusión de grupo. El sonido se produce cuando un cuerpo vibra muy rápidamente y se transmite por ondas a través de un medio sólido, líquido o gas como el aire. Transmisión del sonido en gases.
Distingue, comprueba y explica. Materiales: una cinta métrica, un reloj mecánico en el que se escucha el segundero. Trabajen en equipo y efectúen la actividad con el menor ruido posible. Un miembro del equipo tomará el reloj y se ubicará en un extremo del salón. Los demás se colocarán al lado opuesto. Avancen unos pasos e indiquen si logran escuchar el segundero del reloj. Anoten a qué distancia están de él. Repitan el mismo procedimiento y completen la tabla de la derecha. En la primera columna señalen las distintas distancias en que midieron y con una palomita elijan la calidad del sonido. Muy bien, visualizamos nuestra tabla. La tenemos ya visible en pantalla con las distintas distancias y la calidad del sonido. A una distancia de 30 centímetros el sonido distorsionado y débil. A 25 centímetros de distancia es claro y débil. A 20 centímetros también es claro y débil. A 15, 10 y 5 centímetros la calidad del sonido es claro y fuerte. Muy bien, una vez finalizada la tabla y visualizada, regresamos para continuar. De acuerdo con los resultados de la tabla, ¿a qué se debe que se transmita el sonido? A que el sonido viaja a través del aire. ¿Cómo se propaga el sonido y por qué? A través de ondas, porque el sonido se produce por vibraciones de la materia que contienen los cuerpos o el aire. Entre equipos, comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno una conclusión de todo el grupo. Que entre más corta sea la distancia, se escucha más claro y fuerte. Reflexionen y contesten. ¿Cuál es la distancia en que se distorsiona la calidad del sonido? A 30 centímetros. ¿Qué importancia tiene el evitar sonidos intensos? Evitar dañar el oído. ¿Existe algún riesgo al escuchar música a un volumen alto? ¿Por qué? Sí, porque perjudica el oído en forma permanente. El sonido se genera cuando se producen vibraciones en algún material, aunque no siempre lo podemos percibir. Cuando un objeto es golpeado, vibra y los objetos cercanos también, generando ondas que se propagan en el aire y nuestros oídos las perciben como sonido. Por ejemplo, cuando escuchamos a lo lejos el sonido de un tambor. Una onda es el movimiento periódico del medio en el que se propaga. Dicho medio puede ser gaseoso, líquido o sólido. Existen dos tipos de ondas, transversales y longitudinales. Cuando arrojamos una piedra al agua se producen ondas transversales, ya que el agua vibra hacia arriba y hacia abajo, y la onda se desplaza de forma horizontal, perpendicular a la dirección en que cayó la piedra. Por otro lado, al jugar con un resorte, este y las ondas longitudinales se mueven horizontalmente debido a que el resorte posee zonas cuyas espiras están más juntas, compresiones, y en otras zonas están más separadas, expansiones. Los sonidos que escuchamos se deben a este tipo de ondas. Ondas longitudinales formadas al estirar un resorte, compresión y expansión. Aquí las podemos visualizar, las ondas de compresión y las ondas de expansión. También podemos visualizar en la imagen que se encuentra en la parte inferior izquierda de la página de su libro de texto, ondas formadas en el agua. Lo que escuchamos se debe a que las ondas sonoras se transmiten por el aire. También es posible escuchar sonidos dentro de los líquidos, como el agua, o a través de los sólidos, como el suelo. Por ejemplo, se puede escuchar el sonido al golpear una puerta, o un nadador puede escuchar el sonido cuando una piedra cae al agua. Teléfono. Construye, comprueba y describe. En parejas observen la foto de abajo y elaboren su propio teléfono con materiales que tengan en casa o en la escuela. Atiendan las sugerencias de su maestro. Una vez que terminen de elaborar su teléfono, cada quien tome uno de los botes y sepárense para extender el hilo. Ahora, alternando turno, cada uno hable utilizando el bote como bocina,
mientras el otro escucha usándolo como auricular. Cada equipo puede experimentar utilizando las cuerdas como se indica en el siguiente cuadro. Complétenlo y escriban los resultados del grupo. Contesten las siguientes preguntas considerando los resultados de la tabla. Visualizamos la tabla. La tenemos en pantalla, la tabla con la característica de la cuerda y la descripción del sonido, si es perceptible, no perceptible, fuerte, débil, grave o agudo. Iniciamos con la primera característica, estirada. El sonido es fuerte. Si la cuerda está floja, no perceptible. Si la cuerda es corta, es fuerte. Si la cuerda es larga, el sonido es débil. Si la cuerda es delgada, el sonido es fuerte. Si la cuerda es gruesa, el sonido es débil. Si la cuerda está seca, el sonido es grave. Si la cuerda está mojada, es agudo. Una vez completada la tabla, regresamos. ¿Por qué se puede oír la voz por el teléfono de hilo? Porque las ondas sonoras viajan a través del hilo. El hilo es conductor de las vibraciones y al estar en las condiciones adecuadas, conduce el sonido de la voz. ¿Cuál es la función de los botes perforados? Funcionan como un altavoz, son receptores y emisores donde choca el sonido, transmitiendo vibraciones por el hilo. Además funciona como caja de resonancia, amplificando el sonido como una bocina. ¿Cómo se transmite mejor el sonido? ¿Con la cuerda estirada o con la cuerda un poco floja? El sonido se transmite mejor con la cuerda estirada que con la cuerda floja. ¿La longitud y el grosor de la cuerda influyen en la calidad del sonido? Sí, se escucha mejor con la cuerda corta y mejor en la cuerda delgada que en la gruesa. Las características de la cuerda que se utilice definirá cómo viaja el sonido. ¿Mejoró o empeoró el sonido con el hilo mojado? Empeoró. Las ondas son más lentas con el hilo mojado. Se concluye que pudieron escuchar la voz del compañero cuando ésta chocó contra un metal elástico, como el fondo del bote, y le transmitió sus vibraciones. A su vez, el fondo del bote las retransmitió a la cuerda y a través de ella llegaron al otro bote, que también vibró. Así se transmitió el sonido, la voz que el compañero escuchó. Botellas musicales. Escucha, comprueba y reflexiona. Materiales: 5 botellas de vidrio iguales, vacías y limpias. Agua, aproximadamente 2 litros. Una cuchara de metal. Trabajen en equipo. Coloquen las botellas alineadas una junto a otra. Observen la imagen de abajo para saber cuánta agua verter en cada una de ellas. Golpeen con la cuchara cada botella y escuchen el sonido que emite. De acuerdo con lo escuchado, completen el cuadro de datos en esta página. Visualizamos el cuadro. Tenemos la tabla con el nivel de agua en cada una de las botellas y la descripción del sonido: perceptible, no perceptible, fuerte, débil, grave o agudo. En la primera botella, que se encuentra vacía, el sonido es perceptible, fuerte y grave. En la segunda botella, su nivel de agua está a 1/4, su sonido es perceptible, fuerte y grave. En la siguiente botella, que su nivel de agua está a la mitad, su sonido es perceptible y fuerte. En la siguiente botella, su nivel de agua se encuentra a 3/4, su sonido es perceptible y agudo. Y en la última, que se encuentra llena, su sonido es perceptible y agudo. Continuamos una vez finalizado el cuadro. ¿Qué tipo de sonido emite cada una de las botellas, agudo o grave? Las botellas con poca agua emiten sonidos graves, y cuanta más agua contienen, los sonidos son agudos. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando hay más agua hay menos aire. El aire en el espacio de la botella funciona como caja de resonancia que amplifica el sonido. Por lo tanto, si hay menos aire, hay menos volumen. Al golpear la botella se origina un sonido porque vibra el vidrio de la botella. Cuando tiene menos agua, el vidrio vibra más rápidamente
y el sonido es más grave. Cuando la botella tiene más agua, el vidrio vibra más lentamente y por eso produce sonidos más agudos. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de agua en la botella y el sonido agudo o grave que se produce? A mayor cantidad de líquido en la botella, el sonido es más agudo. A menor cantidad de líquido en la botella, el sonido es más grave. Es decir, cuanta menos agua tiene la botella, el sonido es más grave. Entre equipos, comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno la conclusión del grupo. Los diferentes tonos que se producen se deben al número de ondas que se genera en un segundo. Cuando el sonido es agudo, se produce un mayor número de ondas. Cuando es grave, el número de ondas es menor. ¿La cantidad de agua en las botellas influye en el tipo de sonido que se produce al golpearlas? Sí. Un dato interesante. La ecolocalización es una percepción sensorial para explorar el medio físico a través del sonido y el eco que produce. La rapidez del sonido en el agua de mar es de 1500 metros por segundo, mientras que en el aire es de 340 metros por segundo. Continuamos. De modo general, podemos decir que los diferentes tonos de los sonidos que escuchamos se deben al número de ondas que se generan en un segundo. Cuando el sonido es agudo, se produjo un mayor número de ondas. Cuando es grave, el número de ondas fue menor. La intensidad del sonido se mide en decibeles. El cuadro de abajo muestra algunos sonidos que escuchamos cotidianamente y su intensidad. Para la protección de las personas se han formulado regulaciones en el mundo que limitan el nivel en diferentes actividades que realiza el ser humano. La Organización Mundial de la Salud, OMS, considera 85 decibeles como el límite superior deseable. Visualicemos la tabla. Tenemos la tabla con algunas fuentes de sonido y la intensidad en decibeles que se producen. Por ejemplo, la caída de las hojas tiene menos decibeles, o la respiración normal o pisadas suaves van de 10 a 20 decibeles. Intermedios puede ser el tráfico intenso, el interior de un coche a 90 km por hora o camión pesado moviéndose, tiene una intensidad de decibeles entre 70 y 80. Y el más alto, un cohete espacial en despegue, con una intensidad de 180 decibeles. Ustedes en casa, en su libro de texto, pueden visualizar las demás fuentes de sonido con su respectiva intensidad. Podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte superior derecha, el sonómetro utilizado para medir la intensidad del sonido, que es el que se encuentra en esta imagen. También la sirena de tornado la tenemos en la parte intermedia del lado izquierdo de la página de su libro de texto y es esta imagen. La representación de ondas sonoras y son estas. El sonido es muy importante en nuestra vida. Podemos escuchar sonidos musicales y otros que nos advierten sobre algún suceso, como las alarmas de incendio o sismos. Pero a la vez, debido a su intensidad y duración, algunos sonidos pueden perjudicarnos. En México existe una legislación oficial que marca los niveles de tolerancia al sonido para diferentes ámbitos. Establece, por ejemplo, una tolerancia de 63 decibeles para el día y 55 decibeles para la noche, y marca como el más adecuado el de 40 decibeles en sitios de trabajo y en el hogar. Los niveles superiores a 40 decibeles y una prolongada exposición a ellos puede provocar desde nerviosismo, falta de atención, mal humor y cansancio, hasta daños graduales al sistema auditivo, que pueden llegar incluso a producir sordera. Todos los sonidos que escuchamos viajan a través del aire y llegan a nuestros oídos en forma de ondas. Las ondas sonoras recorren el oído externo a través del conducto auditivo, chocan en la membrana del tímpano, que se parece a la superficie de un tambor, y la hacen vibrar.
El tímpano transmite esta vibración a los 3 pequeñísimos huesos ubicados en el oído medio, el martillo, el yunque y el estribo, y de ahí al oído interno, donde la cóclea, que está llena de líquido, transforma la energía vibratoria en energía eléctrica, que es la forma final en que el sonido llega al cerebro. La ciencia y sus vínculos. El registro y conocimiento de los sismos es posible porque en 1904 México y otros 17 países se reunieron con el fin de crear la Asociación Sismológica Internacional. El gobierno mexicano decretó la fundación del Servicio Sismológico Nacional, SSN, el 5 de septiembre de 1910. Desde 1929, el SSN es parte del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Cómo es mi oído y qué daños puede sufrir? Completa, prevé y relaciona. Materiales. Una ilustración sin nombres de las partes del oído. A partir de la información que acaban de leer, identifiquen y señalen las partes del oído en la ilustración. Investiguen en fuentes como la biblioteca escolar e Internet, entre otras. Visualizamos la ilustración. La tenemos sin nombres para poder identificar las partes del oído. Número 1, la oreja. Número 2, conducto auditivo externo. Es este. Número 3, el tímpano. Lo tenemos aquí. Número 4, cadena de huesillos, que es esta sección. Número 5, caracol. Es esta área. Y número 6, nervio auditivo, que sería esta sección. Muy bien, una vez visualizada la ilustración e identificadas las partes del oído, regresamos y continuamos. Con el apoyo de su maestro, sus padres o tutores, consulten a algún profesionista de la salud, enfermera, médico, audiólogo, especialista en sonido u otorrinolaringólogo, especialista en laringe, nariz y oídos. Muestren en la ilustración que elaboraron y háganle las siguientes preguntas. ¿Qué sonidos del lugar donde vives te pueden causar algún daño o problema de salud? El claxon muy elevado, el ruido de un taladro, de una explosión, de una motocicleta, el ruido de un cohete. La exposición prolongada o repetitiva a sonidos altos puede causar pérdida de la audición. Celulares, televisión con volumen alto, gritos, en algunos trabajos donde se utilizan equipos ruidosos, el uso de audífonos y por escuchar música muy fuerte. ¿Cuáles son esos daños? Daño al nervio auditivo, pérdida de la audición inmediata. Puede haber zumbido o ruidos en los oídos. La pérdida de la audición en ocasiones reversible y otras veces irreversible. Hipoacusia o sordera, detonación del tímpano, etc. Son daños que pueden producir los ruidos extremadamente fuertes. ¿Cómo se pueden prevenir? Evitar los sonidos demasiado altos, los muy cercanos y los de larga duración. Usar protectores de oídos, tapones u orejeras cuando se está expuesto a ruidos altos y continuos. Entre equipos comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno la conclusión del grupo. Es necesario tomar medidas de prevención que nos ayuden a cuidar nuestros oídos de sonidos fuertes, que nos puedan traer problemas a nuestra salud, como por ejemplo no usar audífonos, no escuchar música a altos niveles y durante mucho tiempo, y no gritar cerca del oído de otras personas. Muy bien, con esto concluimos el tema, la propagación del sonido y la audición. Esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes para poder desarrollar con facilidad las actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan resolver con facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que puedan continuar apoyando a sus hijos en sus actividades escolares.
Regálanos tu like, es importante para nosotros para continuar aportando ese granito de arena para ustedes. Y recuerden, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.